Y hay una hermosa novedad por estas horas, por estos días, y es que la congregación de las hijas de María del Huerto, las religiosas del Huerto, esta congregación a la que pertenecía María Crescencia Pérez, que es una de las tantas beatas que tiene nuestro país, bueno, tiene un nuevo postulador de la causa, es alguien que tiene mucha experiencia en esta materia, es Fray Marcelo Enrique Méndez, sacerdote franciscano, y estamos en comunicación con él. Marcelo Enrique Méndez, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, una alegría estar con ustedes. Muchísimas gracias de esta invitación y siempre es una alegría tener que hablar de cosas tan lindas como de los santos. Sí, por supuesto, ¿no? Y tenemos varios santos en la República Argentina y otros en proceso, en camino, como es el caso de esta religiosa que fue beatificada en el año 2012 en la ciudad de Pergamino, un momento que es recordado todavía en esa ciudad bonaerense. Sí, un hecho maravilloso en el que sí recordamos la beatificación de María Crescencia y que no ha parado, ¿no? En el camino de la canonización con todos sus devotos y con todos los pedidos a Dios nuestro Señor por intercesión de María Crescencia Pérez. Qué lindo. Bueno, y a usted le toca a partir de ahora llevar la causa bueno, canonización de esta religiosa, de la cual tenemos, bueno, mucha información, no tanta. Usted nos dirá porque es quien tiene que trabajar sobre la posición. Sí, bueno, la verdad, como decía anteriormente, no ha parado todo este camino de canonización, porque cuando se inicia una causa, se inicia pensando en la canonización, no solamente en la beatificación, Es que cierto. es un fin intermedio, como decimos en teología. Y entonces, allí las mismas hermanas, con su devoción, con su trabajo, han seguido haciendo conocer la figura de María Crescencia Pérez. Hay varios signos que acreditan que realmente es una mujer de Dios, muchas gracias que se han recibido y algunos posibles milagros que se están examinando. Bien. Bueno, vamos a hacer un poco el repaso de su vida, de su historia. Ella nació en el partido de San Martín, es bonaerense en definitiva, allí en el Gran Buenos Aires, a fines del siglo XIX. Bueno, ¿y cómo fue su infancia? Cuéntenos un poco, Fray Marcelo. Sí, es una muchachita, hija de inmigrantes españoles que llegan, particularmente eran de Galicia, los Ujú. padres, que llegan a Argentina después de estar un tiempo en Uruguay, llegan a Argentina, van a Córdoba y de Córdoba luego siguen para Buenos Aires y allí se afiancan y es, como bien ha dicho, ¿no? Que ella nace en el 1897, a fines del 19, Ujú. pero ya en el 1915 eh, habla con sus padres sobre esta inclinación, sobre esta vocación a la vida religiosa y entra en el noviciado de las Hermanas del Huerto allí en Buenos Aires. Esto en el 1915. Sí. Y 3 años después toma los hábitos definitivos allí, siempre en Buenos Aires, donde ella desarrolla toda su primer tiempo de actividad. Bien. Y después, ya en ese proceso de formación que fue desarrollando María Crescencia, que no tenía ese nombre, ¿no? Originalmente es un nombre de fe, es un nombre de vida religiosa. ¿Cómo sigue su peregrinar? ¿Cómo sigue su actividad pastoral? Sí, para ser precisos, muy bien, usted lo dice, su nombre era María Angélica Ajá. Pérez y toma el nombre de Crescencia porque estando allí en el noviciado le llama la atención la devoción de un santito que estaba allí en el altar, San Crescencio, y entonces ella le promete que tomaría su nombre porque antiguamente nos cambiaban los nombres, aún hoy, ¿no? Aún hoy en algunos lugares se sigue cambiando el nombre que uno toma como religioso, Sí. eh, y entonces ella toma el nombre de Crescencia, en honor a San Crescencio. Allí entonces ella ya en el 25, en 1925, la trasladan a Mar del Plata para atender ya a los enfermos, que va a ser un poco el punto fuerte de María Crescencia, la atención a los más débiles, a los pobres y a los enfermos. Y es allí donde contraerá ella, se contagia también la enfermedad pulmonar, y entonces de ahí del 1925, que estaba en Mar del Plata, por consejos médicos es trasladada a Chile, a una ciudad que se llama Vallenar.
Bien, todavía Pergamino no aparece en el horizonte en la vida de María Crescencia. No, claro, sí, sí, es verdad. Y hay que esperar un poco más. ¿En Vallenar qué ocurre? Y bueno, en Vallenar se agrava, allí en el 1928 su enfermedad se hace más fuerte y entonces fallece a la edad de 34 años. 34 años muere allí en Chile y queda allí sepultada hasta el 1966, en el que su cuerpo es repatriado a Argentina. Se hace la exhumación de sus restos y viene trasladada a Argentina. Y aquí es donde va a empezar a aparecer, como dice bien, Pergamino, Buenos Aires, la ciudad que la había recibido, que la había visto crecer en sus inicios, va a ser el lugar donde van a reposar sus restos para siempre. Es en definitiva una presencia post-mortem, podríamos decir, ¿no? Lo de María Crescencia Pérez en la ciudad de Pergamino, que además es una Uh-huh. ciudad que tiene mucha historia en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, ¿por qué Pergamino? Pergamino porque es una ciudad donde las hermanas tienen una presencia muy fuerte con el colegio, con su actividad, con la vida pastoral y misionera, y porque el recuerdo esto quizás vale la pena, el recuerdo de María Crescencia, a pesar de que había sido un poco fugaz, dejaba siempre un recuerdo de gran humildad, de gran servicio, de una gran dulzura. Era un poco como la ternura de Dios que se hacía presente con los pobres, con los enfermos. Tanto es así que he visto también en el artículo que publicaron en AICA, que habla de las violetas, el olor de las violetas. La Sí, violeta sí, justamente sí. la violeta es el signo de la humildad, es la humildad, ¿no? Una florcita tan pequeña que está casi escondida, pero que perfuma, que tiene un perfume precioso, el Sí. perfume de violetas, Casi ¿no? silvestre, podremos decir, Fray Marcelo, Ah, ¿no? sí, sí, exactamente. Es que esa era Crescencia. Crescencia brillaba en la humildad, en lo maravilloso de lo cotidiano. Pío XII decía que en la santidad está el terrible cotidiano, porque la santidad no es solamente un momento, hacer una obra linda, de calidad, sino lo terrible del cotidiano, en lo cotidiano ser santos y poder hacer extraordinario lo que ordinariamente uno trabaja y hace. Mm. Bueno, allí estamos viendo en imágenes, ¿no? Para quienes nos están acompañando solamente desde la radio, le contamos algunas imágenes que ilustran, que acompañan este diálogo contigo, Fray Marcelo, y vemos, por ejemplo, familiares de Crescencia, que muchos de ellos que están vivos, ¿no? Marta, una sobrina, o por ejemplo, otro sobrino lejano, sacerdote como es el padre Carlos Pérez, que es el actual rector emérito del santuario de San Nicolás. Me imagino que todos ellos han declarado en la causa de canonización de Madre María Crescencia. Sí, algunos. Qué hermoso poder decir mi tía la santa, ¿no? Mm. Sí, ¿Quién se lo puede permitir? no muchos tienen esa posibilidad. Así que, y bueno, y después sigue todo este camino en el que no se olvida, la gente no se olvida de esta hermanita, de esta monjita que estaba por el hospital y como digo, dando la ternura de Dios, sobre todo, mire, yo soy también capellán del hospital y me doy cuenta que en esos momentos difíciles o definitivos de nuestra vida terrena, la presencia de un sacerdote, de un religioso, de una religiosa que te tenga la mano, que te ayude a rezar, que te ayude a ese paso final, es tremendo y cuánto es necesario. Y ahí estaba María Crescencia, Crescencia con su humildad, con una monjita que, imagínense, 34 años, preciosa, pero frágil, Mm. que distribuía la misericordia de Dios con su presencia, con su palabra. Fray Marcelo, muy buen día. Carolina le saluda, ¿cómo está? Hola, buen día, Mucho mucho gusto, gusto. igualmente. Le quería hacer una consulta. Este trabajo de nuevo postulador, ¿usted lo va a realizar de manera individual o tiene un grupo con quien trabaja? No, 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 sí, hay todo un grupo, por supuesto. Cómo Tengo está formado? tengo una vicepostuladora muy activa, muy activa, una hermanita que allí está en Pergamino, que continuamente se está ocupando
digamos, de las peregrinaciones que se realizan a la tumba de Crescencia. Ella me informa cómo es el movimiento, yo la asesoro también en algunas cositas, pero ella, digamos, está in situ, como se dice en latín, ella está allí en el lugar, y entonces es la que me informa cómo es el movimiento, las gracias, las peticiones que se le hace a Dios por intercesión de Crescencia, porque aprovecho para recordar algo que ya todos sabemos: los milagros los hace Dios nuestro Señor. Claro. Los santos son los que interceden ante Dios para que el Señor haga los milagros, ¿no? A veces nosotros en nuestro lenguaje rápido de este mundo de hoy decimos: uy, San Antonio me ha hecho este milagro, San Francisco, Crescencia. Bueno, es Dios nuestro Señor que a través de la intercesión de estos hombres y mujeres de Dios que por la cercanía, por su santidad, por el amor a su pueblo, interceden para que nosotros podamos obtener estas gracias o estos posibles milagros. Claro. ¿Usted se encuentra entonces en Roma, en su tarea como postulador de la causa de Crescencia? Yo viajo continuamente por distintas cosas. En este momento estoy en Salta, donde también me ocupo, tengo varias causas, ¿no? Tengo varias causas y entonces... ¿Cuáles? Si puede mencionarlas. Yo sabía que iba a preguntar. Bueno, espero no meter la pata. Bueno, yo tengo la causa de Fray Mamerto Esquiú, tengo esta causa de Crescencia, ahora también me han dado una causa francesa de una comunidad muy fuerte en México, de Jean César de Matel, una religiosa que poco conocida aquí en Argentina, aunque tiene dos comunidades muy fuertes. En Rosario tiene el Colegio del Verbo Encarnado, sin confundir con la Congregación del Verbo Encarnado Argentina, ¿no? Bien. Esta es una congregación fundada en Francia, allá por el 1700. Una congregación que fundó tanto religiosos como religiosas, entonces tiene su parte masculina, su parte femenina, como era antiguamente también. Yo que soy franciscano, nosotros también tenemos las clarisas, ambas ramas. Y así. Y bueno, y ahora en este trabajo a María Crescencia, que se une a todos los beatos y beatas que ya tenemos, ¿no? A Laurita Vicuña, a la Nazaria Ignacia March Mesa, a la querida Madre Tránsito Cabanilla, la cordobesita, que ha sido quizás, porque yo he trabajado en Roma, he trabajado en el Vaticano, por 16 años trabajé en las... Ella, misionera tercera franciscana. Ella era terciaria franciscana, sí, María Madre Tránsito Cabanillas, la cordobesa. Y le decía que en esta causa ayudé ya viviendo permanentemente en Roma y trabajando yo en el Vaticano. He trabajado 16 años en la Congregación de Santos, que ahora se llama Dicasterio de Santos. Sí, claro. Santo Padre ha actualizado el nominativo. Y bueno, después está Artimides Sati, la Ludovica de Angelis, nuestro querido Seferino Namuncurá, en fin, gracias a Dios. La Madre Catalina también, ¿no? La Madre Catalina, de María Rodríguez. José Rodríguez, sí. Ejemplos de santidad tenemos tantos. Ahora a nosotros nos toca imitarlos, seguirlos, que es nuestro trabajo, ¿no? Bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero el antiguo catecismo nos decía que Dios nos ha creado para ser santos. Y ahí estamos, uno más adelante, otro estamos más atrás, pero en el camino tenemos que estar todos. ¿Se acuerdan que San Agustín decía que el camino de la santidad es como una gran escalera? Y algunos en esa escalera estarán quizás en qué peldaño. Algunos estaremos tal vez en el primer peldaño. Y entonces decía San Agustín, pero no hay que desanimarse, porque ya estás en la escalera. Estás en el primer peldaño, pero ya estás en el camino. Y así todos estos ejemplos de santidad que en nuestra querida patria, en nuestra querida tierra argentina, tienen que servirnos no solo para gloriarnos de ellos, porque eso serviría a poco, sino también para poder seguir e imitarlos. Padre Marcelo, en ese trabajo que usted está realizando hace varios tiempo, ¿hubo algún momento que lo marcó personalmente? Mire,
Yo creo que sí, hubo algún momento, quizás el primero, pero algo que me sigue eh, marcando, para utilizar el verbo suyo, eh, son las dificultades que uno encuentra a veces en el modo menos pensado dentro de la iglesia misma, y que Dios se ocupa, nuestro Señor se ocupa de desatar ese nudo, ¿no? Claro. En forma tal que la causa pueda proseguir. Porque a veces parecen que son cosas imposibles humanamente de proceder, sea porque no se encuentra la documentación, sea porque hay alguna persona que o por celo, por envidia, o por ignorancia, pone algún impedimento, alguna cosa, y bueno, y Dios se ocupa de esto. Porque a veces uno se desanima, ¿no? La verdad es que a veces uno se Claro. Pasa, desanima pasa. porque es un camino en su vida, pero esto necesita también de mucha vida de oración. Mm. Fray Marcelo, tratando de recuperar parte de los datos históricos de María Crescencia Pérez, de esta beata argentina, que la asociamos a la ciudad de Pergamino, allá por la década del 20, puede ser, finales de la década del 20, ya estuvo en la ciudad de Pergamino cuando vivía, todavía estaba afectada el hospital de Mar del Plata. Sí, ella, los inicios también estuvo, sí, allí en Pergamino. Ah, bien. No recuerdo exactamente si en el momento del noviciado o cuando entra, pero ella tuvo un primer momento de contacto con el convento allí en la ciudad de Pergamino. Bien. Y algún dato, elemento, comentario que se pueda hacer al respecto de forma fehaciente, ¿no? Que a usted también le sirva en su trabajo como postulador? Bueno, en lo que me puede servir ahora es las gracias o los posibles milagros que la gente acudiendo a su tumba Ujú. puedan pedir por intercesión de ella. Mire, hay un dato que sirve, digamos, como balanza para saber cuando una persona, un candidato, tiene realmente condiciones para llegar a la santidad. A ver. Y son que haya una verdadera fama de santidad y que haya signos que acompañen a esta fama de santidad. Sí. Porque si no, también se puede hacer algo artificioso, pero Ujú. que con el tiempo cae. En el caso de Crescencia, vemos gente que va a su tumba, que le reza, que le lleva flores, que le prende vela o que deja una limosna. En fin, todos estos son signos Sí. que la figura de María Crescencia es una figura viva, De todo el que país nos han ocurre en todo esto, el ¿no? país. Sí, sí. Fíjese que me hacía recordar la madre provincial actual de Argentina, Madre Sí. Lidia, que cuando llegó el momento de la beatificación, se le dio tal importancia que fue declarada de interés nacional. Ujú. Y qué hermoso esto, ¿no? Es decir, más allá de lo que pueda significar, de los honores, de la alegría, qué hermoso esto porque ojalá todos los argentinos pudiéramos conocer a esta paisana nuestra, lo que fue su actividad y cómo con sencillez, con humildad se puede hacer tanto del bien. Bien saben ustedes que la beatificación tiene una, una expansión limitada, ¿no? Solamente a la diócesis que lo pide o a la congregación en el caso de un religioso, de una religiosa. Sí. En Y cambio, en este caso, perdón, ¿cuál sería, Fray Marcelo? Estamos hablando de una fiesta de la diócesis, de San Nicolás, por ejemplo, o de la congregación de las religiosas del huerto. bueno, en este caso, no solamente la congregación la festeja, sino también la diócesis que la ha recibido y las diócesis que han pedido poder celebrar su culto. Esto durante la beatificación. En cambio, con la canonización está abierta a toda la Iglesia universal, Claro, a toda la Iglesia en todo el universal, orbe. porque el santo es para todos, para toda la Iglesia, ¿no? Esto ya lo había escrito muy bien el Papa Benedicto XVI, y entonces, así, cuando a veces hay dudas y demás, y entonces él como prefecto en aquel Sí, entonces era del perfecto. dicasterio de la doctrina de la fe, aclaró este punto con una precisión meridiana, ¿no? De este gran teólogo Benedicto, en el cual nos recordaba que la canonización es para toda la Iglesia universal y empeña a toda la Iglesia universal. En cambio, la beatificación empeña momentáneamente a la congregación, como dije antes, al instituto en el caso de un religioso, y si es de un diocesano o si es de un laico en el cual la diócesis ha llevado adelante la causa, también la diócesis que se ha, digamos, que se ha jugado por esa causa, y las diócesis que
que piden a la Santa Sede, al dicasterio del culto, para también en esas diócesis poder celebrar al beato. Bien. Acá nos consultan, a ver si usted lo puede responder, Fray Marcelo. Hola, buen día. ¿Cómo está el proceso de madre tránsito? Nos dice padre Adalberto Lobato. Bueno, como les dije, yo he colaborado hasta el momento de la beatificación con un excelente contacto con las hermanitas. Muy bien. Sé que después hubo un posible milagro que fue presentado y que tuvo algunas dificultades al momento de la discusión en la Santa Sede. Esto no significa de que no haya sido un milagro o de que haya sido bochado. No. Claro. A veces sucede de No que obstante. falta algún dato o profundizar en alguna cosa para proceder. Es una beata a la cual le tengo un cariño muy grande. Ella tenía esta frase que decía: desde el cielo les haré mucho bien. Sí. No me olvido, porque realmente yo como franciscano también la llevo en mi corazón, con esta terciaria franciscana con su canastita, que todo, fíjese, hay una característica que da vuelta en todos nuestros beatos, en todos nuestros santos, y es la humildad y la caridad, que terminan siendo los pilares de la vida espiritual. Con cuánta humildad, con cuánta sencillez esta madre tránsito, ya que la nombró, en el que a veces tenía que soportar el mal humor del padre Porreca, que era el sacerdote que ella misma había puesto como para la guía espiritual, y que al momento de entregar su alma a Dios, este sacerdote reconoce la santidad de esta mujer que parecía tan insignificante, pero que era un gigante entre nosotros. Estamos hablando de los santos y de los beatos argentinos, ¿no? Fray Marcelo, es una dicha la que tenemos aquí en nuestra iglesia local, que podamos tener tantos de ellos, porque estamos hablando, si no contamos mal, de 3, 4 santos, 5 tal vez, y de unos 15, más de una docena de beatos tenemos, y después sin fin de causas iniciadas, de canonizaciones. De siervos de Dios, sí. Sí. Porque ustedes saben que ya que ha nombrado esto, si les parece, Sí. un poco explicar que apenas se inicia una causa, cuando en la diócesis se la ha admitido, ya viene nombrado siervo de Dios. Luego, cuando se les reconocen las virtudes, vienen declarados venerables siervos de Dios. Bien. Y aquí se abre una vena, Sí. porque no todas las causas van por las virtudes, algunas causas van por el martirio, ¿no? Claro. Como el caso de los mártires de La Rioja, o los mártires del Senta, también aquí en Orán, Sí, en fin, también aquellos franciscanos. que Uno de ellos, franciscanos. en el Senta. Y entonces, en una diócesis ahora regida por un obispo franciscano. Y entonces es el grado máximo de entregar la vida por Cristo. Por eso la Iglesia no pide un milagro cuando se va a beatificar a los mártires, sino que el haber derramado la sangre por Cristo es suficiente. Sí se lo pide al momento de la canonización. Y Sí. allí la venerabilidad entonces de la persona se adhiere como título o no, simplemente se demuestra el martirio. No, con el martirio no es necesario la venerabilidad, porque ya al momento de examinar el martirio se ven justamente las virtudes, como decía Juan Pablo II, correlativas al martirio. Y Sí, ustedes el saben que Juan martirio Pablo, es un don, por lo que sabemos, que se otorga en el momento, ¿no? En el momento de la muerte. claro, sí, Juan Pablo II hace un gran desarrollo teológico sobre el tema del martirio, justamente cuando se presenta la posibilidad de Maximiliano Kolbe, porque allí se hizo todo un trabajo. Yo todavía estaba allí en la Santa Sede, trabajaba en el Vaticano hasta ese momento. Yo trabajé hasta hace poco en la Santa Sede, y hace un gran desarrollo teológico en el que se examina el martirio, no solamente in odium fidei, como se dice, en odio a la fe, sino también todas las virtudes relativas que tengan que ver a la fe. En el caso de Maximiliano, que da su vida, entrega su vida en la caridad por la fe que él tiene en Dios como religioso franciscano,
para otro hombre, un padre de familia que iba a ser asesinado, y entonces él da la vida en cambio de este otro, ¿no? Es un gran desarrollo, es un momento grande que dio apertura a tantas otras posibilidades. Bien. Bueno, ¿cuánto? Fray Marcelo, ¿hay algún límite de tiempo en estos trabajos, en estas postulaciones? No, No existe. no existe. Pueden Mire, centenares usted de hace, años. usted hace una pregunta muy, muy interesante, Crucial. porque para iniciar una causa se necesitan 5 años desde que esa persona haya muerto. No se puede empezar hasta 5 años después que la persona murió. Hay que dejar que baje todo, Ay, digamos. muy bien, exacto, sí, sí, porque puede estar el fervorín, ¿no? Y entonces hay que dejar que las cosas se aquieten Se y demás. decanten. Y que se decante. Esto no significa que fíjese el detalle que le voy a decir, esto no significa que durante esos primeros 5 años la postulación o quien por ellos pueda ir trabajando hasta que se dé el inicio. Esto no impide, ¿me Ajá. entiende? No sé si me hago entender lo que quiero decir. Sí, 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 sí. entendemos que sí. Y entonces, que tengan que pasar 5 años para que el proceso pueda iniciar, no significa que no se pueda ir ya trabajando, ¿sí? Bueno, Ujú. entonces tienen que pasar 5. Digo esto porque no quiero entrar en alguna causa en particular que ha dado mucho que hablar, porque dice, no, está comenzado 5 años antes. No, han comenzado a trabajar 5 años antes, pero han esperado los tiempos que la Santa Sede determina, los cinco Claro. años, para que se abriera oficialmente la causa. ¿Sí? Esto hay que ser preciso porque si no, después se crean estas suspicacias que en el fondo no nos ayudan porque nos dividimos y nos peleamos por cosas que tendríamos que unirnos. Claro. Claro. Y Cosas triviales, respecto, sí. claro, cosas triviales. Y después la Santa Sede dice, para iniciar, y que no sean más de 30 años. ¿Por qué? Porque si en 30 años nadie ha iniciado la causa, ¿qué es lo que ha pasado? Hacer una ¿Dónde está la forma ventana de sanar? de 5 a ¿Eh? 30, una ventana de 25 años en entonces. Claro, en forma tal que esto para iniciar la causa, ¿eh? Para iniciar la Sí, causa. sí. ¿Por qué? 5 años para que pase el fervorín, para que decante, como usted bien decía. Y 30 años, porque si en 30 años nadie ha iniciado la causa, dice, pero ¿dónde está la forma de santidad? ¿Qué ha pasado? ¿Se han olvidado? Y hay En- excepciones allí porque, a ver, estamos tratando sí, de sacar cuentas y de pensar en las causas que tenemos en Argentina. Y pensamos, por ejemplo, en quién va a ser canonizada ahora, ¿no? Mamantula, que vivió en el siglo XVIII, XVII, XVIII. sí, 18. 18, claro. ¿Y cómo hacemos entonces? No nos dan los números de su muerte, que fue, nació a fines del 17, vivió hasta mediados del 18. Eh, ¿Quién inició la causa allí? Bueno, le explico. Esto para iniciar la causa. Normalmente esto es la norma. Las normas tienen sus excepciones. Sí, Muchísimas causas, no solamente nuestra querida Mamantula, muchísimas causas han iniciado aún después de los 30 claro. años. Los mártires del Pero Senta, hay, por ejemplo, también vivieron en el por siglo ejemplo, XVII. Ellos sí, en el siglo exacta, XVII, sí. siglo de oro. Entonces, pero hay que explicar, hay que hacer todo un trabajo histórico para Sí. explicar qué es lo que ha pasado. En medio pueden haber habido revoluciones, quemas de los archivos, desaparición en fin. Entonces, cuando se hace todo un trabajo histórico donde se explica que si bien han pasado más de 30, repito, para iniciar la causa, porque hay causas que fueron iniciadas y después caen en un letargo, ¿no? La causa de Mamantula, por ejemplo, inició junto con la causa de Fray Luis de Bolaños, un santazo Fray Luis de Bolaños, pero que la causa todavía está allí. Iniciaron juntas. Toda la documentación fue enviada a Roma juntas. Iban unidas, esto yo lo he visto, cosidas las dos causas. Que quien lo hizo, bueno, lo hizo de muy buena voluntad, por supuesto, Estamos hablando pero sabiendo, religioso de qué congregación, Bolaños. Fray Luis de Bolaño, franciscano, de Sí. allí de la provincia de la Asunción, de Alsina y Defensa, allí en Buenos Aires, muy cerquita de la Casa Rosada. ¿Y en qué, en Fray, qué, en qué situación vive o muere? Fray Luis de Bolaño es el primero que hace el catecismo del guaraní al castellano, del castellano al guaraní. Es el gran fundador de las misiones en la zona del litoral y del Paraguay. No tenemos ese dato.
No lo teníamos. Fray Luis de Bolaño es un gigante no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. Un hombre que hizo tanto el bien, amadísimo por los indios guaraníes, amadísimo por el pueblo paraguayo. Así que ahora justamente están queriendo los frailes trabajar sobre esa causa junto con otra, con el primer mártir del Paraguay, que es Juan Bernardo, hijo de un inglés, Coleman, que era manco, le habían cortado la mano en una guerra, de un Ajá. inglés y de una india paraguaya. También. Y Fray Luis de Bolaño fue su maestro de novicio. Estamos hablando de los 1500, y son de los primeros momentos de nuestra evangelización. ¿Siglo XVI está diciendo? Claro, sí. Claro, Es un gigante, Fray Luis de Bolaño, un gigante. claro. Ojalá realmente pudiéramos conocer más la figura de este hombre de Dios. Y como le digo, aquel que evangeliza, que hace el primer catecismo, imagínense el meritazo que tiene. Bien. Eh, y está allí enterrado, allí en Alsina y Defensa, en Buenos Aires, en Capital, en la Basílica de San Francisco. Sí, en ese templo tan bonito y tan antiguo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces nos decía, las excepciones que se suelen dar a estos 30 años son, o Sí, bueno, fueron el caso de Mamantula, ¿hubo alguno más? sí, hubo muchísimos casos en todo el mundo, en todo el mundo. Digo, por los tantos motivos, ¿no? Nosotros hemos pasado guerras civiles, hemos pasado un momento en que se incendiaron nuestros archivos en las iglesias, en las catedrales, en las curias. eh, en fin, hay muchísimas circunstancias que justifican estos hechos. En el caso de Mamantula se inició la causa y después cae en un momento en el que se sigue buscando el milagro, que como dijo su colega, a veces duran años hasta que se produce este posible milagro y es reconocido por la iglesia. Fíjese el caso de Fray Mamerto Esquiú. Fray Mamerto Esquiú llega a la beatificación después de 100 años casi. Claro. Una causa que fue iniciada por los laicos allí en Buenos Aires, por los terciarios franciscanos reunidos con los terciarios de Uruguay, que le dan ese puntapié a los frailes para que se inicie la causa de Fray Mamerto Esquiú. Un hombre que es una figura poliédrica, maravillosa, no solamente para la vida franciscana, la vida religiosa o la vida eclesial, para el pueblo argentino. Un hombre, el orador de la Constitución, un hombre que luchó por la unidad de los argentinos, un hombre que es actualísimo, parece que estuviera hablándonos hoy con todo lo que estamos viviendo en Argentina. Entonces, a veces el darnos cuenta que estas personas no solamente hicieron del bien dentro de los muros del convento, de la iglesia, sino también mucho más allá, como el caso de Crescencia, para volver a nuestra querida Beatita, que la llamaban la Santita, sus hermanas, porque ya se daban cuenta que tenía algo de especial esta mujer. Era una religiosa buena, trabajadora, pero era algo más, algo más. Todos quizás hemos hecho experiencia de esto. Yo cuando he trabajado en la Santa Sede bajo el pontificado de Juan Pablo II y después bajo el pontificado de Benedicto XVI, cuando me tocaba estar con Juan Pablo II, yo le acompañó en 2 viajes para canonización, con los niños de Fátima y después en Guatemala, con Betancourt y con Juan Diego en México y los mártires de Oaxaca. Cuando hablaba, en sus ojos había algo más que uno lograba ver en estas personas, esa santidad que se manifiesta en sus palabras, en su sencillez, en su profundidad. Uno se da cuenta cuando una persona es una mujer o un hombre de Dios. Bueno, ¿cuántos ejemplos que nos ha dejado Fray Marcelo Méndez? La verdad que ha sido un verdadero gusto el que nos hemos dado de poder dialogar contigo, de poder conocer de esta beata argentina, de María Crescencia Pérez, de rezar por su pronta canonización y también de otras realidades similares aquí en Argentina y en el mundo que nos invitan a vivir la santidad a pleno. Muchísimas gracias por esto, Fray Marcelo. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y bendiga a todos aquellos que los siguen a través de este medio de comunicación. Una alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Allí estaba, Fray Marcelo Méndez, este religioso franciscano que es el nuevo postulador de la causa de María Crescencia Pérez,
religiosa de la Congregación de las Hermanas del Huerto, con sede en Pergamino. Su presencia, sus restos mortales, está allí el santuario. Desde allí su veneración está ganando lugar en Argentina.